Muy buenos días. Hoy, viernes 4 de septiembre, es el segundo día de la serie 10 días de plenitud en Jesús. Estudiemos de la mano de nuestro pastor Tito Celano los 10 mandamientos, una ley de amor. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios te bendiga. Qué placer, qué privilegio poder acercarme a ti a través de este medio digital. Quiero reflexionar contigo sobre algunos conceptos que encuentro en este libro hermoso que es la palabra del Señor. La Biblia comienza con este libro, Génesis, que justamente significa o viene de una palabra que en griego significa inicio o comienzo, y nos muestra los inicios de la historia humana. Se nos muestra un capítulo 1, un capítulo 2, en donde Dios prepara lo mejor de lo mejor para sus hijos. Lastimosamente tenemos un capítulo 3, en donde Satanás tienta a nuestros padres, a Adán y a Eva, y ellos deciden desobedecer las palabras de Dios. Qué interesante, ¿no? Aquí ya entra un concepto totalmente nuevo, algo que no existía hasta ese momento. Ingresa el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es ir en contra de la voluntad de Dios. Decidir no hacer lo que Dios espera de nosotros. Dios esperaba de Adán y Eva que no comieran de esa fruta. Ahora, les había dado una serie de opciones también. Ellos podían decidir todo, no sé, tenían un mundo para decidir. Sin embargo, ellos decidieron, no, queremos esta fruta. Muchos hijos de Dios, o muchos que se hacen llamar hijos de Dios, hoy en día tienen la misma lucha o toman la misma decisión. Deciden, aunque el Señor ha dicho ya en su palabra, mira, esto es lo que tienes que hacer, deciden no hacer su voluntad. Este concepto de pecado se va ampliando y ampliando y ampliando a lo largo de la Biblia. Y es el apóstol Juan el que nos da una definición interesante en su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 4, donde se nos dice que el pecado es la infracción de la ley de Dios. Es decir, existe una ley, Dios tiene una ley. Esta ley que Santiago llama en su epístola también en el capítulo 2, versículo 12, como la ley de la libertad. Y es que tú y yo podemos elegir si queremos o no cumplir con los requerimientos de esta ley. Ahora, cuando vayas a hacer tu elección, por favor recuerda las palabras de Pablo allí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Por un lado, nosotros podemos elegir no hacer la voluntad de Dios y entonces pecar. Y el pecado es la infracción de la ley de Dios y la paga del pecado, dice Pablo, es muerte. Ahora, por otro lado, lo que Dios quiere darnos a nosotros es vida eterna. Así que si partiésemos de un punto de vista meramente egoísta y estuviéramos buscando apenas lo que queremos por conveniencia, entonces diríamos, ok, debo cumplir con la ley de Dios. Pero hay otro aspecto, y es que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Qué interesante, ¿no? El Señor en el Antiguo Testamento varias veces le dijo al pueblo de Israel, sed santos como yo soy santo. Y qué interesante que el Señor Jesús, la segunda persona de la divinidad, encarnada, ¿no? Pero la segunda persona de la divinidad, varias veces habló con sus discípulos diciéndole, sigan mi ejemplo, sean como yo ejemplo os he dado. Y este ejemplo no solamente se refiere a la forma como predicaba y cómo sanaba, sino también se refiere a la forma en la cual él vivía. Y él vivía en base justamente a esta ley de nuestro Dios, a este reflejo de su carácter. ¿Quieres tener un carácter más manso? ¿Qué te parece si te concentras un poquito más en la ley del Señor que refleja justamente esa mansedumbre, ese carácter manso de Dios? Ese carácter justo por un lado, pero que también es misericordioso. ¿Qué te parece si te concentras un poquito más en eso? Qué lindo sería poder decir lo que Pablo decía, no sed imitadores míos, así como yo soy imitador de Cristo. Ahora, por favor, yo quiero que entiendas algo. Cuando hablamos de la ley del Señor, cuando hablamos de los 10 mandamientos, para ser más específicos, no estamos hablando de perfeccionismo ni de esfuerzo humano. Por favor, entiende esto. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Yo simplemente guardo la ley del Señor como una demostración de agradecimiento incluso por lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. De hecho, yo por mis propias fuerzas no puedo guardar esta ley porque en mi corazón, mis pensamientos, dice el profeta, son de continuo el mal. Yo necesito tener un lavado de corazón. Y allí aparece el Señor nuevamente con su promesa, ¿no? Yo te daré un corazón de carne, un corazón conforme al mío.
Qué interesante que antes de dar los 10 mandamientos al pueblo de Israel, este pueblo que había perdido de vista su identidad original, este pueblo que recibe los 10 mandamientos en Éxodo 20, primero recibe las palabras de Éxodo capítulo 19 y te las quiero leer. Moisés sube al monte y Dios le dice a Moisés, mira, yo te voy a dar una serie de cosas para el pueblo, pero antes yo quiero que les pases este mensaje. Y ahí viene Éxodo capítulo 19, versículos 5 y versículo 6 también. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y continúa el versículo 6 diciendo así, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando vas a Deuteronomio capítulo 4, también un poquito antes de que en el capítulo 5 se diera por segunda vez los 10 mandamientos, encuentras palabras muy parecidas a estas. El Señor diciéndole a Israel, guarden mis preceptos, mis mandatos, porque de esa manera los demás los mirarán y dirán, wow, cuán gran Dios tiene este pueblo. Guardar los 10 mandamientos o guardar la ley de Dios debe ser una respuesta al amor que Dios primero tuvo hacia nosotros. Guardar la ley de Dios debe ser una decisión consciente que tomemos de decidir ser una nación de gente santa, de decidir ser esos sacerdotes. Qué interesante que Pedro tomará estas palabras y nos dejará ese mensaje de primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 donde se nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El plan que el Señor tiene para ti es gigantesco. El Señor quiere que personas se salven simplemente por contemplar en tu vida los cambios que el Señor puede hacer en el pecador. El Señor quiere que tu vida predique a otras personas. El Señor quiere que seas salvo. El Señor quiere que estés allí entre los redimidos cuando Cristo vuelva. Pero así como Dios hizo un llamado a Israel para que decidan guardar estos preceptos, estos mandamientos, el Señor te hace un llamado. Te pregunto, ¿quieres ser santo? Yo sé que quieres ser salvo. Yo te pregunto, ¿quieres ser santo? ¿Quieres vivir una vida conforme a la vida de Cristo? Te planteo un ejercicio. Cuando terminemos esta jornada de 10 días, tómate otros 10 días y día tras día ve leyendo y ve estudiando los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que Dios quiso decirte con cada uno de esos 10 mandamientos? ¿Qué cambios quizás tienen que darse todavía en tu vida? Quiero decirte esto. El mismo Señor que te pidió que hagas y dejes de hacer algunas cosas tiene el poder que necesitas. Pero por favor, que ese hacer o no hacer sea en respuesta al sacrificio de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre querido, gracias Señor por tantas bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias por esa ley de la libertad. Gracias por esa ley de amor. Gracias porque nos señalas lo que es el pecado y de esa manera podemos decidir vivir de manera santa. Por favor, Señor, úngenos con tu Espíritu Santo. Queremos vivir conforme al modelo de Cristo. No merecemos nada de ti, Señor, y no te pedimos porque nuestra oración en especial tenga poder, sino que lo hacemos invocando el poder del nombre de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día en su presencia. Hoy queremos invitarte a recibir este sábado como si el Señor Jesús viniera hoy. Comparte una foto viendo el atardecer descansando en el Señor con el hashtag Una Ley de Amor. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Juan 1:16. Feliz día.